pasado, están muertas, y ahora lo que tenemos que hacer es rastrear estas moléculas que están faltantes en estos pacientes. Aquí es un esquema muy simplista de cómo es la expresión fenotípica de la enfermedad. Miren, en las células normales, las proteínas que están sobre la superficie celular pueden estar de dos maneras. O están ancladas transmembranalmente porque tienen una parte hidrofóbica que se encaja perfectamente bien en la membrana lipídica de la célula, o están ancladas en este residuo de glicosilfosfatidilinositol. Este es todo el residuo completo, y entonces estas proteínas se anclan a GPI. Si hay una deficiencia y no hay GPI, entonces estas proteínas se sintetizan y sus genes pueden estar normales, pero no se pueden anclar en la membrana celular. Y ese es el problema de la HPN. No hay donde se anclan estas proteínas. Entonces todas las proteínas que se anclan a través de GPI son deficientes en la membrana de las células de los pacientes con esta enfermedad. Entonces la enfermedad no es eritrocitaria, es una enfermedad muchísimo más amplia que se debe a la falta de este radical. Pero afecta solamente a algunas clonas, o sea, no todas las células hematopoyéticas tienen la deficiencia, sino solamente una fracción, es una clona de células deficientes. Cuando se descubrió esta deficiencia, entonces se nos hizo la manera más lógica era buscar si estaban o no ancladas algunas proteínas, ¿sí?, con anticuerpos específicos marcados con fluorocromos. Y entonces si nosotros utilizábamos esta manera indirecta, si buscábamos si estaban las proteínas ancladas, debidamente ancladas, valga la redundancia, podríamos asumir que el radical de anclaje era normal. Y si estas proteínas no se podían demostrar, asumíamos que el radical de anclaje no existía. Las proteínas que primeramente buscamos son las que explican la hemólisis, que son los inhibidores del complemento CD55 y CD59. Entonces, ustedes recuerdan que la vía de activación del complemento puede partir de distintos caminos. Hay 3 caminos de disparo de la vía de activación del complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Pero todas finalmente confluyen en esta molécula que es C5, y cuando se activa C5 se activan el resto de las proteínas del MAC, y finalmente lo que hay es lisis de la membrana celular, donde está ocurriendo este fenómeno. Entonces, uno de los inhibidores tempranos de la vía de activación del complemento es el CD55. El CD55 es una molécula de la que vamos a abundar un poquito más. Es una proteína monocatenaria que se ancla a GPI, se une a C3b y 4b e inhibe la formación de la convertasa de C3, que es la enzima que activa C5. Acelera el decamiento de C3b-BB y de C4b2A. Muestra restricción homóloga, es decir, hay restricción en cuanto a la proteína de una especie no funciona en otra especie. Y su ausencia genética no causa hemólisis grave, o sea, cuando hay deficientes genéticos de CD55, estas personas no tienen hemólisis, o sea, puede uno vivir sin CD55 sin padecer hemólisis. El otro inhibidor más tardío de la activación del complemento es el CD59 o MIRL, que actúa a este nivel. CD59 también se llama protectina, también es una proteína monocatenaria homóloga que se parece mucho a neurotoxinas de venenos de víboras, ¿sí? Inhibe la polimerización del MAC, o sea, del complejo de ataque a la membrana, a través de unirse a C9, presenta cierto grado de restricción homóloga, y este sí parece ser un inhibidor más efectivo del sistema de complemento, porque su ausencia genética o congénita sí produce hemólisis, o sea, las personas que son deficientes en CD59 tienen hemólisis muy grave. Entonces, la manera en que nosotros hace algunos años estábamos diagnosticando esta enfermedad era buscando la expresión de CD55 y CD59 en eritrocitos y en leucocitos. Entonces, cuando nosotros teñimos con estos anticuerpos a los eritrocitos, que deben de ser preseleccionados con la molécula CD235 o glicoforina A, podemos ver claramente que los eritrocitos, por su expresión de CD59, se pueden clasificar en tres categorías que se llaman HPN 1, 2 y 3. Los HPN 1 son los eritrocitos, digamos, que tienen cantidad suficiente normal de CD59.
Los dos tienen una deficiencia parcial y los HPN3 tienen una deficiencia completa de CD59. Este anticuerpo, el anti-CD59, se sigue empleando todavía en las nuevas recomendaciones para el diagnóstico de HPN, pero solamente para buscarlo en los eritrocitos. Entonces, CD55 ya no lo vamos a usar porque nos da resultados muy confusos, pero CD59 sigue siendo una molécula que nos indica muy bien la suficiencia o deficiencia de la molécula de anclaje en los eritrocitos. Antes buscábamos CD55 y 59 en los leucocitos y lo que veíamos era esto. Vean, este es un sujeto normal en que los linfocitos, los monocitos y los granulocitos tiñen para CD59 y aquí se ven marcadas con estas flechas clonas deficientes, o sea, algunos monocitos que tienen menos expresión de CD59, algunos granulocitos que tienen menos expresión de CD59. Pero también esto ha caído en desuso, ya no lo vamos a usar. Con este tipo de tecnología en el pasado pudimos hacer algunos estudios interesantes de las deficiencias adquiridas de CD55 y CD59 que ocurren en enfermedades autoinmunes, así como mencionaba hace un rato Jaime que hay deficiencias de Adams por anticuerpos, también hay deficiencias de CD55 y 59 por anticuerpos contra la membrana eritrocitaria o plaquetaria. Hace relativamente poco tiempo se empezó a usar esta molécula que se llama aerolicina, ¿sí?, que es una toxina que se llama así porque la produce Aeromonas hydrophila. Curiosamente, esta es una citotoxina, una hemolicina que se ancla en glucosilfosfatidilinositol. O sea, ahí es donde se pega esta toxina y a la célula a la que se le pega, la rompe, la destruye, ¿sí? Entonces, las células HPN no son susceptibles a la lisis por esta toxina porque no tienen la molécula donde se ancla la toxina. Entonces, alguien pensó, bueno, pues vamos a usar esta molécula para demostrar la molécula de anclaje. Pues sí, pero no se puede, porque si yo la pongo, destruyo las células y luego ¿dónde veo? O sea, ¿o será la destrucción el indicador de que la célula estaba anormal? Bueno, fue más fácil buscar una mutante inactiva de aerolicina que no produzca lisis, o sea, que se ancle pero que no produzca lisis, y se conjugó con Alexa, y este es un reactivo que ahora conocemos popularmente como FLAIR, que es aerolicina fluorescente. Esta molécula, que tiene exactamente esa forma, directamente se puede conjugar con un fluorocromo y se va a anclar en el radical glucosilfosfatidilinositol. Entonces, las células fluorescentes son las células que tienen la molécula y las células que no fluorescen son células deficientes en esa molécula. Entonces, ahora es mucho más fácil y vean cómo es mucho más evidente encontrar, este es un sujeto normal y aquí tenemos un sujeto con HPN en donde se ve claramente las células normales, las células con deficiencia parcial y las células con deficiencia total de GPI, y ahora la discriminación de poblaciones deficientes es bastante más evidente que cuando utilizábamos CD55 o CD59 en los leucocitos. Entonces, en los granulocitos, la recomendación es identificar a los granulocitos, lo que nosotros, las personas que hacemos citometría de flujo, le llamamos gating, que nunca hemos encontrado una buena, es como ventanear, o un amigo mío colombiano dice que debíamos decir gatear, pero aquí en México se oye muy feo, ¿no? Voy a gatear. Entonces, pues se hace la selección con CD15 y después se busca una proteína anclada a GPI como CD24 y aparte FLAIR. Entonces usamos dos criterios de la presencia de la molécula de anclaje y en monocitos hacemos el gating con CD64 y buscamos CD14 como proteína que se ancla en GPI y FLAIR. Entonces así es muy fácil cuantificar la clona HPN, por ejemplo en monocitos. Si nosotros seleccionamos los monocitos con CD64 y teñimos con 14 y FLAIR, los monocitos normales se ponen aquí, en cambio los monocitos deficientes se vienen para acá, en los dos ejes se caen, entonces es muy fácil realmente identificarlos. Y con los granulocitos pasa algo parecido, o sea, hacemos el gate con CD15 y después teñimos CD24 y FLAIR, los normales están ahí y los deficientes se caen acá. Estos son solo esquemas, aquí tienen casos de verdad, aquí tenemos un ejemplo, estos monocitos, cuando hacemos el gate CD14 y CD64 con flúor
y cuando ya nada más vemos los puros monocitos, vemos claramente cómo aquí hay esta población deficiente, que son células HPN, y que en este ejemplo son el 16.5%, y el 83.5% restantes son normales.